Siempre les pregunto, ¿cómo vienen con el práctico? ¿Cómo están llevando el teórico? ¿Les resulta Pero, las clases virtuales? ¿Cómo son? ¿Así como el práctico, las clases? sí, son parecidas con un PowerPoint Ujú. y van pasando las diapositivas, pero la profe explica bastante. Está bueno. Ah, bien. Bueno, esa es la idea, que se pueda entender y hacerlo lo más amena posible. Bueno, de a poco voy llevando el tema y es la idea, es que no pierdan el hábito, ¿sí? No pierden el hábito, después cuando se transforma en un hábito es difícil dejarlo. Así que, bueno, a ver, hacemos entrar a los últimos. Bueno, alguien de ustedes, creo que fue este curso, me dijo que tenía dudas con la resolución de momentos con respecto a un eje. ¿Es así? Así que bueno, Bien. vamos a explicarlo para todos y así logramos cerrar ya el tema y avanzar al práctico de hoy, que sería todo lo que tiene que ver con equilibrio, ¿sí? En la determinación de reacciones de apoyo. Así que vamos a ver tanto equilibrio en 2D y en 3D. Bueno, no hay nadie más para el profe. La semana que viene tenemos clases, es jueves santo y después lo quería... Cierto, es jueves santo la semana que viene. ¿Qué les parece recuperar el sábado? Hacemos una clase para todos, de 2 horas. Sí, profe. Este sábado, donde No, el posterior al jueves santo, ese sería el otro sábado. yo prefiero que sea el jueves, no el sábado, pero no sé qué. También, profe, el sábado tengo un curso, así que prefiero jueves. Yo también prefiero jueves. ¿Usted Bueno, le graba, profe, la clase? sí, yo grabo todas las clases. Bueno, si están todos de acuerdo, déjeme preguntarle al otro curso, ¿sí? Para no cargarme yo, porque una de esas podemos hacer una sola el jueves y le damos a los dos cursos el mismo día. Así que déjenme que les consulte el otro curso y lo definimos. ¿Tá? Definimos si lo hacemos el jueves o si lo hacemos el sábado. De todos modos, cualquiera de las dos opciones siempre se graban las clases. Y damos los mismos temas en los dos cursos. Bueno, vamos entonces al práctico del el ejercicio 2.10, el que ustedes tienen ahí en PowerPoint, ¿sí? Sobre todo lo que es momentos en 3 dimensiones. Bueno, ahí tienen ustedes el ejercicio 2.10. Si ven ahí, ¿A grabar? ¿sí? ¿Cómo? Te decía que va a comenzar a grabar. Sí. Dame un segundo que está entrando gente y me avisan si ven a alguien esperando. Bueno, ponemos a grabar. Me gusta ver que ustedes interactúan entre ustedes. Puedo ver en los grupos, en el chat que ustedes, en WhatsApp digo, que ustedes se consultan, se preguntan. Me parece genial. Siguen así, consultándose, pasándose información. Vi que también se pasaron el libro. Ese libro es lo que necesitan para esta parte. Ese libro es el que utiliza la ingeniera Dardati como base para todo lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ustedes estudian ese libro, están cubiertos. ¿Ah? Sigan el paso a paso. Todos los temas que la ingeniera les muestra es tomado del libro, ¿sí? Así que Bill Johnson, aparte es un excelente libro. Yo por ahí vi que algunos le sacan copia, bueno, depende de qué les resulta mejor, pero por ahí quizás si lo tienen en PDF ya lo pueden usar directamente en su máquina. Pero bueno, son gustos.
Vamos al ejercicio 2.10, que consiste en un tubo o un caño o algo así. Es un sistema donde ustedes pueden ver que ese caño doblado en forma de U, ¿sí? Está agarrado a alguna superficie a través de dos vínculos que todavía no vamos a hablar del tipo de vínculo, más adelante sí, en A y en B. De modo que ese caño puede rotar alrededor de ese eje que se forma, ¿sí? A lo largo del eje de ese tubo en esa parte, ¿sí? Y tenemos en su extremo libre, a una altura de 0,3 metros, 30 centímetros desde el eje X, tenemos una fuerza de 300 newtons aplicada en ese punto C, en el extremo libre, ¿sí? A una distancia de 0,6 metros del eje Z. Bien, ese sistema, así como ustedes lo ven, obviamente produce un giro, pero es un sistema un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque el problema está pidiendo determinar el momento, es decir, el giro que se produce alrededor del eje AB, del eje que pasa por el tramo AB de ese tubo. Bien, si bien la fuerza está, vamos a decir, contenida en el plano XZ, ¿sí? En el plano XZ, hay un giro porque hay una componente de ese momento que vamos a determinar, una componente según el eje AB, ¿sí? Hay todo un complejo de situaciones que se producen, que producen momento. Puede producir momento con respecto al punto A, ¿sí? Pero el problema pide determinar el momento con respecto al eje AB. Nosotros hemos visto determinación del momento con respecto a un punto, ¿sí? En este caso vamos a hacer una ampliación, vamos a ampliar el concepto a ejes, que es muy similar, ¿sí? No hay problema cuando los ejes son los ejes de referencia X, Y y Z, ¿sí? Porque generalmente son los ejes conocidos o más fáciles de interpretar, pero el problema, como en este caso, me da otro eje fuera del sistema de referencia, que es un eje AB, ¿bien? Entonces también podemos determinar el momento con respecto a ese eje. Podemos determinar el momento con respecto al eje Y, ¿sí? Con respecto al eje Z, ¿sí? Podemos determinar el momento con respecto a cualquier eje. ¿Bien? De esta forma vamos a poder determinar el momento con respecto a cualquier eje. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, el problema entonces pide el momento con respecto al eje AB. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en primer lugar? Para encontrar ese momento, ¿no? Con respecto a ese eje AB, primero ahí ustedes tienen una ecuación que yo les escribí. El momento con respecto al eje AB se obtiene como el producto, ¿sí? Del vector unitario o el vector posición V. Ahí tiene que ser bueno, sí, V. Permítanme que está entrando gente, ¿sí? Por el producto punto del producto cruz de R y F, entre R y F, es decir, el vector posición R y entre la fuerza F. Todo eso que está entre paréntesis multiplicado por el vector unitario V, ¿sí? El vector que va desde A hasta B, ¿sí? Me va a permitir encontrar el momento con respecto al eje X. Pero primero tengo que encontrar el momento con respecto al punto A. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Eso como general. ¿Qué es lo que necesito? La escribí a la ecuación justamente para que podamos ver todo lo que nos hace falta. ¿Sí? La ecuación esa que yo la escribí para que sepamos qué es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Sí? Vamos a determinar el vector unitario U, B, y vamos a encontrar el producto cruz R, F. ¿Sí? Deme un segundo que me voy a prender el ventilador porque me hizo acá. Ahora sí. Bueno, vamos a encontrar entonces al vector UV, ¿sí? El vector unitario UV, que nos define justamente la dirección, ¿sí? Nos define la dirección del eje AB. ¿Sí? A ver, se lo voy a escribir ahí para que ustedes lo vean. No se me adelante. Ustedes dirán, ¿y dónde está el vector V? ¿Qué es lo que estamos determinando ahí? Vamos a definir. Cierto que tengo las herramientas de Zoom. Ah, no, pero con esta función no puedo. No. ¿Sí? Es el vector V. Bien. Es el vector que va desde A hasta B y me define esa dirección. Ese vector V, habíamos dicho que es un vector posición. Es decir, yo lo defino según sus coordenadas. ¿Sí? Esto es el vector que me define las coordenadas, ¿sí? Que tiene coordenadas en X tiene 0,4Y y en Y tiene 0,2J. ¿Sí? Todas positivas porque estoy viéndolo desde los ejes positivos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Y debajo está justamente el módulo, ¿no? Es decir, el valor de ese vector AB, ¿sí? El vector que va desde A a B, que lo llamo UB, o MUB, lambda B, como ustedes quieran llamarlo. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos al vector V expresado en forma vectorial, es decir, según sus componentes, ¿sí? Según sus componentes en Y y en J, o en X y en Y. A ver, seguimos metiendo. Bueno, ya tenemos el vector. Hasta ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a determinar un vector RD. Es otro vector posición. Ya sé que van a empezar, ¿qué está haciendo? ¿No? Hasta aquí, miren, fíjense, hasta aquí nosotros hemos encontrado el primer factor. ¿Sí? Hemos encontrado el primer factor. ¿Está bien? Es el primer factor. Ahora vamos a encontrar los otros dos, es decir, R y F. Recuerden que todo eso está en una notación vectorial. Si bien ahí aparecen como letras, todo eso son vectores. ¿Sí? El vector R también es un vector posición. Ustedes se acordarán cuando vimos la clase pasada, cuando nosotros encontrábamos el momento con respecto a un punto, cualquiera, ¿sí? ¿A qué era igual? Era igual al producto de la fuerza, o mejor dicho, vamos a hablar de acuerdo a orden de aparición de los factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto cruz no es conmutativo. Es decir, yo no puedo poner primero F y después multiplicar por R porque me va a dar un resultado diferente. Entonces siempre tiene que respetarse ese valor. Entonces, era el producto cruz de un vector posición R por
el vector fuerza F. Entonces, Profe, sí, perdón que lo interrumpa. ¿Hay en qué meter RD? ¿No sería RC? espere. Estamos analizando alternativas. Ah, ¿Sí? bien. Son alternativas. ¿Por qué? Haciendo alusión a eso, yo la clase pasada les dije que a diferencia de lo que ocurre cuando uno hace el cálculo del momento desde el punto de vista escalar, es decir, el producto de fuerza por distancia, ¿sí? Cuando yo calculo fuerza por distancia, estoy obteniendo el valor del momento de forma escalar, es decir, estoy calculando la magnitud. Cuando yo estoy calculando de forma vectorial el momento, ¿sí? R ya no es una distancia, R es una posición. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir esto? Que esa R puede ser cualquier vector, ¿sí? Cualquier vector que va desde el punto de momento, del centro de momentos, a la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Es cualquier vector. Por simplicidad y por facilidad, porque el problema me arroja información y datos, yo elijo esos vectores posición, ¿sí? Partiendo del origen o desde donde yo estoy tomando el momento, hacia puntos convenientes, hacia donde tengo coordenadas o tengo distancia. ¿Me explico? Y no necesariamente tienen que ser distancia o posiciones perpendiculares desde el punto de vista vectorial. No necesariamente son distancias, son posiciones. Es decir, no tienen que ser necesariamente perpendiculares a la línea de acción de la fuerza. ¿Me expliqué? Dije un montón de cosas. Yo pensaba que el 0,6i era el punto C donde está colgada la fuerza. Eso Claro, es lo que... pero es un radio eso. Eso es la coordenada. ¿Dónde está ese RD? ¿Dónde está? Recuerden, no es distancia, aunque acá lo veo como si fuese una distancia, es una coordenada. ¿Está bien? ¿Por qué solamente tiene 0,6 en I? Y justamente porque no tiene proyección en los otros ejes. ¿Dónde está ese vector RD? Ese vector RD en la punta de la flecha, digamos, de los 300, sobre el eje. Ese vector RD va desde acá. Sí. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Bien? Eso es una opción. O la otra opción, bueno, ahí tengo el valor de la fuerza, que también tiene solamente proyección en Z. ¿Pero en qué? ¿En qué dirección? En la dirección menos K, por eso es menos 300. Estaría apuntando hacia abajo. ¿Sí? El vector RD tiene coordenada en X positiva. ¿Bien? Otra de las opciones, en este no lo hice de dos formas, sino de una sola. La otra de las opciones sería utilizar el vector RB. Ay, ¿qué puse ahí? Es V, no RB. Con razón me equivoqué. Denme un segundo. Vamos a corregir ahí porque se van a... Profe, disculpe, R no tendría que ser un vector que va desde un punto de AB hasta, por ejemplo, C. Perdón, repetime la pregunta porque estaba haciendo otra cosa. ¿Cómo? Y R no tendría que ser un vector que va de algún punto de AB o de su línea de acción hasta un punto de, por ejemplo, C. R, volvemos a repetir. R es un vector posición, ¿sí? Pará, no lo estoy proyectando, ¿no? No, ahora no. Con razón. No iban a ver nada. Volvemos a la pregunta de su compañero. R, ¿sí? Es un vector posición, ¿sí? Que va desde el punto de momento, porque en este caso yo estoy queriendo determinar el momento, ¿sí? Estoy queriendo determinar
el momento de la fuerza con respecto al punto A. Todavía no estoy determinando, ¿sí? Todavía no estoy determinando el momento con respecto a B, ¿sí? Por eso estoy definiendo primero el momento de F con respecto al punto A. Ah, Cuando, listo, profe. Ya cuando entendí. cuando yo multiplico por V, ¿sí? Cuando yo multiplico por V, ahí sí estoy determinando el momento con respecto al eje AB. ¿Y qué sería ese momento con respecto a B? Es la proyección del momento con respecto al punto A. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Esto, ¿sí? Se me está escribiendo todo. Pará, no te adelantes. Eso es con respecto, es el momento con respecto al punto A. ¿Sí? Lo que yo voy a encontrar ahora es el momento con respecto al eje AB, que sería justamente la proyección del momento, ¿sí? Sobre este eje AB, ¿sí? Que obviamente el vector momento con respecto al eje E, es un vector colineal con el vector V, está contenido en el eje, ¿sí? Por eso es un vector es una flecha, es un vector que coincide con el eje, ¿sí? Yo estoy encontrando el momento con respecto a ese eje de giro. ¿Me siguen ahí? No quiero que se me pierdan. Yo sé que puede resultar medio engorroso, pero no es engorroso, no es engorroso. Es decir, aplico, generalizo todo lo que he aprendido en momento en 2 direcciones para encontrar ahora los momentos en 3 direcciones o en 3 dimensiones. Bueno, entonces ahora sí tengo el producto punto entre el vector unitario V y el momento MA, ¿sí? Armo esa matriz, ¿sí? Armo esa matriz y la resuelvo, que acá la tengo resuelta. Si quieren poder echar un vistazo al planteo, y obtenemos que el momento con respecto al eje AB es igual a 80,5 newton por metro. Profe, ¿Sí? perdón, hay alguien en sala de espera que se le salió Zoom, dice. A ver, no lo veo. Ok. Ahí está. Bueno, ahí tengo el valor del momento, ¿sí? ¿Sí? Tiene esa dirección, el momento. 300, sí, están todos los coeficientes correctos. Bueno, ese es el valor del momento, ¿sí? 80,5 newton metro. Perdón, profe, se me cortó el Zoom. No hay problema. Anda No hay leña problema. la Zoom. No hay problema, está todo grabado. Bueno, ese es el valor del momento con respecto al eje AB, ¿sí? Ahora, si yo lo quiero expresar de forma vectorial, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar ese vector MAB por el vector V, ¿sí? En forma vectorial. Multiplico por sus componentes y obtengo cuánto vale las proyecciones del momento MAB, ¿sí? Tanto en I y en J. ¿Se entiende? Ah, ya entendí que me equivocaba, profe. Gracias. Una consulta, profe. Sí. En vez de haber tomado ese vector dirección RD,
Que entiendo que lo está tomando Sí. desde A hasta la línea de acción de la fuerza en X. Sí, Yo podría haber tomado ese vector R hacia C en vez de hacia la X directamente. sí, Sería lo mismo. sí. Nada más que ahí ahora vos, ¿qué coordenadas tiene tu vector RD? Tendría 0,6 en X y 0,3 en Z. 3 en Y, o 0, mejor dicho, 0,3 en Z, en K. Claro. ¿Cómo fue la pregunta? Que no lo seguí. Repetila, por favor. Si en vez de haber tomado el vector de dirección RD sobre la línea de acción de la fuerza en X, que sería la coordenada 0,6 en X y 0, poder haber tomado ese vector R en C. Sería hacia el punto desde A hasta C. Profe, Ah, desde claro, B claro. también se podría, ¿no? Desde B a C. Claro, bueno, pero que De está C a C, A, D. sería desde otro B a- problema. Desde A B a C no, porque, bueno, sí, si yo quiero encontrar el momento con respecto al punto B, sí, me va a dar otro valor de momento. ¿Está bien? Me va a dar otro valor de momento. ¿Sí? Si eso me sirve luego, hagan la prueba después. ¿Qué pasa si yo en vez de tomar como referencia el punto A, tomo el punto B? ¿Qué momento me produce esa fuerza con respecto al punto B? También se puede determinar. Ahí sería el momento MBA, No, ¿no? no. A mi Profe, yo lo entender, tomé. Porque yo estoy cambiando simplemente el punto de referencia ahora. ¿Sí? Ahora estoy cambiando el punto de referencia. Ya no es más A, sino es B. Y bueno, ahora desde B voy a encontrar los vectores posición R. Desde B hacia la línea de acción de la fuerza. ¿Se entiende? o sea, cambiaría los vectores, pero al final el resultado debería ser más o menos el mismo. El momento M a B tiene que ser igual. Con respecto al eje tiene que ser igual. Hagan la prueba y después lo discutimos. Hagan la prueba. Profe, Claro, o sea, se puede tomar cualquier radio desde la línea de acción de la fuerza con el eje al que estamos trabajando. ¿Sí? Tomar cualquier posición. No le llamemos radio, le podemos tomar cualquier posición. ¿Por qué? Porque radio, vos me estás definiendo me estás dando una distancia. ¿Sí? Y acá yo estoy trabajando con coordenadas. RD en este caso tiene coordenadas 0,6 solamente en el eje X, ¿sí? ¿Sí? Solamente sobre el eje X. En Z es 0 y en Y es 0. Pero si yo tomara un vector RC, por ejemplo, ¿sí? Es decir, un vector que vaya desde A hasta C, ese vector va a tener coordenada 0,6 Y y 0,3 Z. ¿Se entiende? En Y 0. ¿Se entiende? Por eso le llamamos vector posición, porque me define coordenadas. ¿Sí? Siempre ese vector posición, lo vuelvo a repetir, ese vector posición lo utilizo para calcular el momento de la fuerza con respecto al punto. Bien, entonces yo mido ese vector R desde el punto de momento a la línea de acción de la fuerza. Elijo cualquier punto. ¿Sí? ¿Qué punto voy a elegir? Los puntos que tienen coordenadas, o sea, los puntos que me da el problema, los que tienen distancia. Bien. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, sí. ¿Más dudas antes de pasar al otro tema? yo sí, Para profe, el tengo eje- una duda con un ejercicio. No, después lo vemos a eso, porque tengo que avanzar. Para el ¿Dudas sobre esto? ¿Cómo? el unitario del eje, digamos, el unitario B, el primero que calculamos. El vector unitario del eje, que eje. me define la dirección del eje. Bien. En este caso tomamos B porque es el que tenemos coordenada, digamos. Si fuera Claro, más, sería eso. Claro, exactamente, porque voy desde A hasta B. ¿Cuánto en X y en Y hay desde A hasta B? Esas son las coordenadas que Claro, tiene el sería vector. la diferencia, por eso a nosotros nos conviene llevarlo de la origen, pero digamos, sería la diferencia de los puntos.
Claro, A no acá, tener el origen sería la resta de B menos A. exactamente. Muy bien, es así. ¿Por qué me conviene tomar el origen? Porque ahí siempre va a ser 0. Entonces no tengo que andar restando nada, directamente la coordenada extrema. ¿Se entiende? Sí, pero Bárbaro. Profe, entonces al final de la clase va a responder por algún ¿Sí? ejercicio. Algunos, si estamos dentro de tiempo, porque tengo que pasar al otro curso. ¿Tá? Después cualquier cosa me consultan por WhatsApp y si no lo vemos el sábado. Bueno, vamos con otro ejercicio. Bueno, quiero cerrar esto, ¿no hay más dudas? Entonces, lo que hicimos al inicio, lo que está entre paréntesis, es el momento con respecto al punto A. Bien, es el momento que produce la fuerza con respecto al punto A. ¿Sí? Pero ahora bien, ese momento yo lo tengo que llevar a otro eje. No es el eje, por ejemplo, el momento, podríamos decir que también es con respecto al eje Y, porque ahí sí yo tengo una distancia perpendicular. ¿Bien? Podríamos decir que es así. Pero el momento que yo estoy determinando ahora es un momento en otra dirección. Es con respecto a otro eje. ¿Sí? Por lo tanto, es que yo hago el producto punto. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo cómo darle esa dirección? Justamente con el vector unitario V, ¿sí? Que me define la dirección. ¿Por qué? Porque según esa dirección voy a encontrar el vector MAB, cuyas coordenadas o cuyas proyecciones yo encontré acá, en I y en J. Estas son las proyecciones de ese momento en I y en J. ¿Sí? En I será en la proyección, y en J tiene Profe, espere un segundo entonces. La primera cuenta que está arriba es Sí. el momento del eje, o sea, el primer valor al que llega. El primer valor es el momento con respecto al punto A. Acá se lo marqué. Lo que está entre paréntesis. Sí, acá se lo marqué. Ah, ahí está, ahí está. Claro, me Eso estaba con respecto. confundiendo con la fórmula de abajo. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, no es el momento con respecto al eje, es el momento con respecto al punto A. Ahora es como que yo proyecto ese momento sobre el eje AB, y justamente es el momento AB que he encontrado, cuyas proyecciones son estas, en A y en I y en J, 72 y 36 en J. Estas son las proyecciones de ese momento MAB según esas dos direcciones. ¿Se entiende? Claro, ¿y por qué dice dos veces ahí MAB? Eso fue lo que ¿Dónde? dice, por tanto, o sea, momento AB igual Sí, sería porque MA, porque MA solo, claro. porque este es el momento encontrado. Esto es la magnitud. Ahora yo aquí la estoy expresando vectorialmente. Acá estoy obteniendo MABX más MABY, si quieren expresarlo de esa forma. ¿Se entiende? Esto es el módulo, es lo que yo encontré acá, esto es el módulo del momento MAB, pero esto es la forma vectorial. ¿Se entiende? como cuando teníamos una fuerza, que teníamos una fuerza en el espacio y tenemos las tres coordenadas en X, en Y y Z. Esto es lo mismo, esa es la magnitud del momento y lo otro es el... Claro, muy bien. Eso sería una ampliación del concepto de fuerza visto ahora desde el punto de vista de los momentos. ¿Se entiende? Primero lo multiplica vectorialmente y después escalarmente sería, ¿no? Primero lo multiplico.
No, a esto es magnitud, esto es escalar. Esto es escalar y esto es vectorial. Acá está escrito. Claro, claro. ¿Bien? Por eso es el producto punto. ¿Por qué? Porque el producto punto, si ustedes se acuerdan, es una magnitud escalar. Uno encuentra un escalar. ¿Sí? Cuando hablamos de producto punto, acá yo estoy encontrando una magnitud, que es la magnitud, ¿cuánto vale el momento, este momento, ¿sí? Contenido en ese eje X. Todo ese caño está girando alrededor del eje X, del eje AB. Todo ese caño está rotando según ese eje AB y no respecto al eje X, tampoco respecto al eje Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Es descomponer, es lo que ustedes están haciendo ahí, están descomponiendo el momento en esas dos direcciones. Si lo quieren ver de otra forma, lo están descomponiendo. Es decir, lo están descomponiendo. ¿Qué giro le produce al sistema con respecto al eje Y? ¿Qué giro le produce al sistema con respecto al eje X? Usted imagínese físicamente qué está sucediendo. Yo pongo esa carguita inclinada así con respecto al eje AB y van a ver que eso gira. ¿Sí? Van a ver que eso gira, pero eso está tendiendo a girar según dos proyecciones. Una con respecto al eje X y otra con respecto al eje Y. ¿Bien? Y eso es lo que ustedes han encontrado abajo, expresado vectorialmente. ¿Bien? Recuerden que acá estamos encontrando la tendencia que tiene ese elemento a rotar. No necesariamente está girando físicamente, sino vamos a decir que quiere girar. Esa fuerza lo está queriendo hacer girar. Ese giro es resistido por los apoyos, que ahora vamos a aprender a determinar. Bueno, déjame compartir. Vamos ahora al otro PowerPoint. Primero le voy a mostrar la guía que he preparado. Le he armado una guía de trabajos prácticos, de la cual, ¿sí?, le voy a pedir 2 prácticos de esta guía. ¿Sí? Le voy a pedir los prácticos. Bien, tiene solamente 10 ejercicios, no le pido más. No los quiero complicar. No los quiero complicar, entonces le he pedido 10 ejercicios. Vamos a ver entonces cómo se ve. Pero esta es la parte de equilibrio en 3D. Vamos a empezar por la parte en 2D, que es más simple. Sí. Profe, disculpe, ¿esto es lo que entra en la carpeta de trabajos prácticos? Sí, lo que yo les pida. Bien. Yo les pida. Dale, recuerden que la guía, es como su nombre le indica, es una guía. ¿Por qué la doy? Porque yo sé que más de uno no quiere agarrar el libro. Si yo le digo, bueno, mire, si yo hiciera esto, si yo agarro un ejercicio que les muestro acá en el PowerPoint, cómo se resuelve, y les digo, bueno, vayan, agarren el libro y resuelvan toda la sección con la mano en el corazón. ¿Quién se va a poner a resolver todo lo que está en el libro? Y todos no. Bueno. Entonces, como sé que no va a pasar eso, ¿sí? Entonces yo les doy una guía, les digo, bueno, yo saco del libro, agarren este ejercicio, este que yo considero que pueden hacer, lo saco y se los doy como guía. Después, si hay alguno de ustedes que quiere decir, no, yo agarro el libro, perfecto, vaya, agarre el libro, no hay ninguna restricción. Pero lo único que sí se les exige es que de todo lo que ustedes hagan, sea guía, sea libro, ustedes hagan 2, 3 prácticos que nosotros le estamos diciendo. Práctico 1, que ya se lo dimos, práctico 2, que se lo dio la ingeniera Dardati, y el práctico 3, que yo se lo di yo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el práctico 4 de la parte de equilibrio en 2D y en 3D. Bien. Profe, una consulta rápida. Sí. Si hubiera que sacar el momento máximo en un cuerpo, ¿existe alguna fórmula rápida? Si no, lo vemos en otro momento. ¿Momento máximo? Sí. Por ahí depende de la situación, no sé. Exacto. Bueno, te iba a decir eso. Todo eso depende de qué estás calculando. Claro. Si vos no tenés una restricción,
Si vos no tenés una especificación que te diga desde aquí hasta aquí, vos podés calcular el momento hasta el infinito si querés. Una distancia entre el infinito. Claro, por eso. Perfecto. Bueno, Ahora, si vos te planteas un caso real y vos tenés, por ejemplo, una ménsula y vos sabés que esa ménsula va desde acá hasta acá. Entonces, el momento máximo, ¿cuál va a ser? La distancia máxima que hay desde donde está agarrada esa ménsula al extremo. ¿Se entiende? Claro. Ahora, todo depende, vos me decís momento máximo, y depende cuántas cargas tiene aplicadas. Si le aplicaste una fuerza, y será el momento máximo con respecto a la distancia máxima que hay desde esa fuerza hacia el punto de momento. Eso te va a dar el momento máximo. Ahora bien, si vos considerás el peso, el momento máximo ahora tiene que estar afectado por el peso de esa ménsula. Si además de eso le agregaste otra fuerza y n fuerzas, el momento máximo va a depender de la cantidad de fuerzas, de la distancia máxima y del peso, obviamente. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. ¿El sábado hay clase consulta o no para ver esto? Sí. ¿Y cómo se calcula? Si yo tengo, bueno, profe, son muchas fuerzas, yo les mostré cómo se resuelve cuando yo tengo un sistema de fuerzas, aplicando el teorema de Varignon. ¿Sí? El teorema de Varignon les permitía a ustedes calcular el momento resultante de un sistema de fuerzas. ¿Bien? ¿Se acuerdan? De así se obtiene el momento resultante, es decir, el momento equivalente. ¿Sí? El momento equivalente a un sistema de fuerzas aplicado, sean todas fuerzas o sean pares. Podríamos tener momentos resultantes de pares. ¿Sí? Bueno, vamos. Disculpe que le interrumpa, vuelta. Diga. En el aula virtual me aparecen solamente los 2 trabajos prácticos, los 2 primeros, el tercero no lo veo. El tercero está en la carpeta que dice clase, no me acuerdo si decía clase 3. Ahí está el link. Ahí están las grabaciones y están, el link de grabación y están los archivos. Muchas gracias. De nada. Bueno, pasamos a otro tema. Denominado reacciones de vínculo. ¿Sí? Y si hablamos de vínculo, tenemos que primero hacernos la pregunta, ¿qué es un vínculo? ¿Qué entienden por vínculo? Rápidamente, ¿qué entienden por vínculo? Unión. Ajá, ¿qué más? El contacto de dos cosas. Ajá. ¿Qué más? Una relación entre dos cosas. Comparten propiedades. Bueno, cuando hablamos de vínculo, desde el punto de vista de la estática, nos referimos a cómo están sustentadas las cosas, cómo están vinculadas, vulgarmente, cómo están agarradas las cosas. ¿Ah? Lo que dijeron está bien, ¿sí? Pero siendo más específicos al tema, ¿sí? Cuando hablamos de vínculo, es decir, ¿cómo está agarrado esto? ¿Cómo está sostenido? ¿Cómo agarro una ménsula yo de la pared? ¿Se entiende? ¿Cómo agarro? Yo estoy parado, ¿sí? Yo estoy parado sobre alguna plataforma, y bueno, ¿cómo está sostenida esa plataforma? Un puente. Los autos pasan por un puente, bueno, pero ese puente está sostenido por algo. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver justamente los tipos de vínculos y cómo son, cómo reaccionan esos vínculos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo está agarrada, cómo está sostenido, cómo está agarrada el elemento que yo estoy calculando, ¿sí? El vínculo va a reaccionar de alguna forma. Tiene una forma de reaccionar. No es lo mismo la reacción que tiene una tabla que está simplemente apoyada entre dos puntos, ¿sí? Que simplemente yo agarré una tabla y la puse entre dos puntos, ya está vinculada. ¿Sí? Eso tiene un nombre, ese tipo de vínculo, porque está sostenida, no está en el aire, está sostenida, soportada, por un tipo de vínculo que tiene un nombre. No será lo mismo agarrar esa tabla si yo la incrusto en la pared, hago un hueco y de alguna forma le pongo cemento, ya vinculé a la tabla de otra forma, se va a comportar
de otra forma, la reacción que tendrá la pared cuando yo le aplique una carga a esa tabla será muy diferente a si yo le aplico una fuerza cuando la tabla está simplemente apoyada. ¿Me explico? Y así podemos tener muchísimos casos, ¿sí? Por eso les digo que sean observadores. De aquí en más ustedes empiecen a ver, a mí me encanta pasar por los puentes cuando viajo, no sé, cuando voy a algún lugar, me gusta ver los puentes y ver los vínculos, a ver cómo están sostenidos. Y es fabuloso ver los diferentes tipos de vínculos que hay, ¿no? Un vínculo, un puente de concreto, cómo está apoyado, está agarrado, está bulonado, está simplemente apoyado. ¿Bien? Bueno, espero que haya quedado claro eso. Vamos a los tipos de vínculos. Tenemos los vínculos de primera especie o denominado apoyo móvil. ¿Sí? Simbólicamente, esquemáticamente está representado de la forma que ustedes lo tienen ahí. ¿Sí? Ustedes tienen ahí una forma esquemática. ¿Ah? Ese plano inclinado con ese ángulo θ puede ser un plano horizontal. ¿Sí? Ahí, bueno, está de forma generalizada según un ángulo, pero ese plano puede ser un plano horizontal. ¿Bien? Y ustedes ven que tiene una especie de zapata con rueditas. Quiere decir que todo elemento unido a ese vínculo móvil se puede mover según ese plano, según la dirección que me da ese plano. Se puede desplazar. ¿Sí? Y restringe un solo grado de libertad, por lo tanto tiene una sola reacción. Tiene una reacción, ¿sí? Únicamente, me fui, tiene una sola reacción que es según la normal al plano. Si el plano es horizontal, la reacción va a ser, si el plano es horizontal, la fuerza de reacción será una normal a ese plano, será vertical. ¿Me siguen? Es según la normal al plano. ¿Sí? Esa es la fuerza de reacción. Es la fuerza con la que el apoyo se opone a la acción externa. ¿Me explico? Y como restringe un solo grado de libertad, es decir, según esa normal, el sistema permite que haya movimiento para un lado y para el otro, y también haya un giro. ¿Sí? Ese eje que ustedes tienen ahí, o ese elemento vinculado a través de ese pasador, ¿sí? Permite que ese eje pueda pivotear alrededor de ese vínculo. ¿Bien? Luego tenemos el apoyo fijo o de segunda especie. Este apoyo fijo, ustedes lo ven ahí, está abulonado al piso, está restringido. Ese apoyo ya no se mueve. Por lo tanto, todo elemento vinculado a él, a través de ese pasador, ¿sí? No se mueve. Solamente permite el giro. ¿Bien? Ustedes vayan imaginándose lo que ustedes han visto, lo que ustedes conocen, ¿no? Solamente permite el giro. Y tiene dos reacciones, tanto en X, es decir, ese apoyo puede soportar fuerzas horizontales y puede soportar fuerzas verticales. Reacciona con fuerzas horizontales y reacciona con fuerzas verticales. Esto es que, de forma general, si yo tengo como referencias los ejes X e Y conocidos. ¿Bien? Permite el giro. Acá tenemos el vínculo de tercera especie denominado empotramiento. Este vínculo vamos a decir, es como empotrar, como el nombre lo indica, empotrar un elemento, ¿sí?, a la pared. En este caso no importa cómo lo hacemos, todavía no, eso es para otro momento. No vemos cómo, simplemente sabemos que yo lo empotré, hice un agujero, vamos a decir, y le puse cemento de alguna forma y vinculé ese elemento con la pared. De modo que le restrinjo los 3 grados de libertad. Es decir, no se puede mover ni en X ni en Y, y tampoco puede rotar, no puede girar, no tiene articulación. Los otros dos tienen una articulación, este no. ¿Sí? Por lo tanto, la forma de reaccionar, es decir, los esfuerzos que soporta y que opone, son 3. ¿Sí? Una reacción
vertical, una reacción horizontal y un momento. Este vínculo ofrece un momento de reacción. Los otros no, porque por eso permite el giro. No reacciona. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza que le produzca un momento, eso no va a reaccionar, se me va a caer, vamos a decir así. Va a girar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Y acá, paso siguiente, lo que yo hice es ponerle algunos casos físicos, prácticos, reales, para que ustedes puedan ver, ¿no? De cómo es en la realidad. Ahí lo que podemos tener, ¿sí? Es un apoyo que podemos decir que es fijo. ¿Por qué? Ahí me imagino que eso es un puente o algo así, que está soportado por esa especie de columna de fundición, de fundición, abulonada al piso. Entonces eso lo único que permite son giros. Si ustedes ven que tiene como una especie de radio acá, tiene como unos radios aquí y aquí, eso permite un cierto giro mínimo, porque así la estructura está diseñada para eso, pero permite un giro. Eso será una condición climática, una condición de funcionamiento que necesito que se mueva un poquito. ¿Está? Ahí dice, profe, que permite moverse en forma horizontal, lo que dice ahí. No, no permite movimiento en forma horizontal. Este nervio que tiene acá me está restringiendo el movimiento. No Lo sé. que dice ahí. Yo pensaba que arriba donde se ve un nervio y como dos patines a los costados en la pieza que va más arriba, pensé que dejar mover de forma horizontal, que era solamente un apoyo. No se me mueve en esta dirección. A ver dónde está. ¿Sí? Tiene una reacción vertical. Oh. Sí. Tiene una reacción vertical y tiene una reacción horizontal. No me deja mover ni para arriba ni para abajo. Eso está apoyado. Lo único que permite es el giro. ¿Sí? Lo único que permite es el giro. Pero entrando y saliendo de pantalla no deja mover. No se mueve. ¿Por qué? Porque la estructura no está hecha para trabajar en esa forma. No está hecha para trabajar en el sentido en Z, vamos a decir, según, por lo que puedo interpretarte. En el sentido de la pantalla, no está hecha para trabajar en ese sentido. ¿Ah? Debe tener algo que la restringe, la verdad que... Sí, a lo mejor unos bulones pasantes. Bueno. Debe haber, o un tope del otro lado, qué sé yo. Pero no está hecho para trabajar de esa forma. Bueno, esto es un eslabón, un mecanismo de apertura, de toldo. Bueno, esto también es un apoyo, se puede considerar, es un apoyo deslizante, ¿no? Permite el giro, también es un apoyo de primera especie. ¿Sí? Es un apoyo de primera especie. ¿Sí? Es decir, permite el movimiento según ese eje y permite el giro, la rotación. ¿Sí? Y la reacción es en el sentido, ¿no? del elemento, va a reaccionar de acuerdo a la posición de este brazo que tiene ahí. Bueno, ahí tenemos otro apoyo, fíjense, ahí tenemos, por lo que puedo ver, ¿qué dice ahí? Es un apoyo oscilatorio de estribo montado que se usa para apoyar el camino sobre un puente, ¿no? Esto permite el giro, ustedes ven que tiene una zapata curva, ¿sí? Tiene un bulón, lo cual le restringe 2 grados de libertad, en X y en Y. Solamente le permite la oscilación, ¿sí? Por eso dice hay un apoyo oscilatorio. Eso puede pivotear con un grado de inclinación muy, muy pequeño, ¿no? Pero lo permite. ¿Sí? Por condiciones de diseño permite, pero está restringido según esos 2 ejes. Esto es a modo de información. Vamos a ver el ejercicio 39 de sus guías, de la guía primera que yo les di. El ejercicio 39, diga. ¿Puede volver a la filmina de los tipos de vínculos? Así le saco una foto, me faltó copiar una parte. Está en el PowerPoint. Está en el PowerPoint.
Lo van a tener en el PowerPoint, así que no se preocupen. Ejercicio 39. ¿Sí? Ya no nos queda mucho tiempo, nos quedan 30 minutos. Bueno, vamos a tratar de llegar. Ejercicio 39. Ustedes en su guía de trabajos prácticos, acá empezamos, ¿no? Acá empezamos con el tema vínculo en 2 dimensiones. Más adelante, en el otro PowerPoint, o en el último ejercicio, vamos a ver uno en 3 direcciones, en 3 dimensiones. ¿Qué tenemos ahí? Diferentes formas en que ese elemento, esa varilla doblada en forma de L, está sostenida. ¿Sí? Hay 4 casos diferentes en que esa varilla está sostenida. Vamos a ver, esto es para poder empezar a calcular, a interpretar los tipos de vínculos. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos en la interpretación, vamos a cometer errores y vamos a calcular tal vez vínculos que no iban o por defecto, vínculos que nos faltaban. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el ejercicio 39, donde tenemos una varilla AB, ¿sí? En forma de L, 4 casos, cada una con sus dimensiones, y tenemos un único momento, una única carga aplicada, un momento, ¿sí? En un punto, ¿sí? Determinado, que no le puse nombre, pero bueno, a ese punto donde está aplicado el momento lo podemos llamar M, ¿sí? Y vamos a ver cómo reaccionan los diferentes tipos de vínculos y cómo vamos a encontrar justamente las reacciones son las que se oponen al momento, es decir, las que producen un momento de reacción, ¿sí? Que equilibra, por eso hablamos de equilibrio, ¿sí? Que equilibran, ¿sí? La acción de ese momento aplicado. Porque ustedes recuerden, todo esto es para ver cómo reaccionan en la vida real las estructuras. Yo le aplico una carga a una determinada estructura, esa estructura reacciona, ¿sí? Si yo la estoy proyectando, es decir, si no existe todavía, yo tengo que saber cómo va a reaccionar esa estructura cuando yo le aplique la carga que quiero, ¿sí? Y cómo voy a diseñar el apoyo, qué tipo de apoyo voy a utilizar. Bien, y si la estructura ya existe, pues la puedo verificar, ¿ah? O para ver si puedo aplicar otra carga o si la carga aplicada es la correcta o no, ¿sí? Bueno, Profe, una consulta. ¿sí? ¿Los problemas de esta unidad se ven también en 3D o solamente en 2D? No, la unidad la unidad la guía que yo les di, ¿sí? La guía que yo les di son todas en 2D, la que les dejo hoy son todos en 3D. Vamos a ver equilibrio y reacciones de vínculo en 2D y en 3D. ¿Está bien? Empezamos con la forma en 2D porque es más simple, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero, ley fundamental. Aquel que me resuelve algo y no me hizo un diagrama de cuerpo de libertad, yo ya empiezo a dudar de lo que hizo. ¿Ah? Y con certeza seguro cometió error. ¿Por qué? Porque el diagrama de cuerpo en libertad, como les enseñé hace un tiempo, el diagrama de cuerpo en libertad me permite visualizar sobre ese elemento, sobre ese esquema, me permite visualizar las fuerzas activas, conocidas, y las fuerzas desconocidas. En este caso van a ser las reacciones. ¿Sí? Fuerzas de los vínculos son las fuerzas que no conozco, que tengo que calcular. Entonces me voy a hacer un diagrama de cuerpo en libertad. Dijimos que es un esquema en donde coloco todas las fuerzas conocidas y las desconocidas, o mejor dicho, las cargas, porque las cargas pueden ser momentos o pueden ser fuerzas. En este caso la carga es un momento. ¿Bien? Bueno, en el punto A yo tengo un vínculo de primera especie, es decir, tengo un apoyo móvil. No están representadas, estas son diferentes formas de representar los vínculos, lo van a ver de muchas formas. Cuando agarren el libro del Bill Johnson van a ver toda la forma que tiene de representar los vínculos. Entonces, acá tengo un apoyo móvil, ¿por qué? Porque es un triangulito separado del piso, ¿sí? Quiere decir que entre el piso y ese apoyo hay desplazamiento, hay deslizamiento, hay algo que permite el deslizamiento. En el punto B tengo un apoyo fijo o un apoyo de segunda especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente
puedo rotar alrededor del punto B y no desplazarme ni en X ni en Y. ¿Sí? Lo que ustedes tienen como en forma rayada, sombreada, de cada uno de esos apoyos sería el suelo, la sustentación. ¿Sí? La fundación, dónde está vinculado ese vínculo, dónde está apoyado. Bueno, como sabemos ahora, en el diagrama de cuerpo en libertad vamos a colocar todas las reacciones. Si sabemos qué tipo de vínculo es, sabemos cuáles son las reacciones que lleva. Entonces, si hablamos del apoyo móvil, sabemos que tiene una reacción, no tiene otra reacción, no opone otra fuerza, ¿sí? Más que una fuerza normal al plano del apoyo, ¿sí? Según la horizontal. Y el vínculo en B es un vínculo fijo, es decir, restringe 2 grados de libertad, por lo tanto tiene 2 fuerzas desconocidas. No tiene momento porque es un apoyo fijo. Lo mismo que en A, no tiene momento porque es un apoyo móvil. Profe, sí. ¿Las reacciones en B así, usted las supuso o hay alguna forma de verlas? O yo las supongo de algún sentido y si después me da negativo porque están al revés. Bueno, todo lo que dijiste. Perfecto. Todo lo que dijiste. Me sacaste justo lo que yo voy a explicar. Pero no hay forma de verlo eso, digamos. Sí, sí. Yo puedo ya de antemano, obviamente, ¿no? Todo depende del criterio y cómo uno interpreta. Es así, ¿no? Uno interpreta y dice, a ver, ¿cómo puede reaccionar esto? Si yo tengo un momento, vos imagínate, es el análisis que hago yo, tal vez te sirva. Yo tengo un momento que tiende a girar en sentido antihorario, ¿no? Yo me posiciono ahí, tengo un momento antihorario. ¿Y qué le produce a ese elemento? ¿Cómo va a trabajar ese elemento? Me va a tender a despegar. Según lo que yo veo, ese giro antihorario, ¿qué le va a hacer a esa L? Y me la va a tratar de despegar del punto B. ¿Me explico? Me va a tratar a despegar del punto B. Ahí yo le di cualquier sentido. Yo podría haberle dado, si ese punto B se me tiende a despegar, entonces ¿cuál va a ser la reacción? Va a ser contraria. Yo no quiero que se me despegue. Lo que yo le ponga ahí me tiene que evitar que eso se me despegue. Entonces yo podría haber puesto la flecha al revés. La puse hacia la izquierda. ¿Me seguís? Sí. Si yo veo el momento como está ahí, digamos, esa flecha, las reacciones serían como están puestas, pero si yo pusiera la flecha del momento, digamos, en espejo, bueno, en espejo no, pero si yo le pusiera del lado de horario. Sí, me parecería que... No, sí, antihorario, pero me parecería horario. Que lo intenta despegar y que lo intenta... Pero sí, está bien. Ahora como está aplicado, el momento tiende a despegar en su momento antihorario. En el caso que decís vos, si el momento fuera horario, me tiende a apretar el punto B, por lo tanto la reacción sería como en este caso. Sí. En X, y bueno, la reacción en Y, ¿qué hice? Bueno, yo supuse, a ver si el apoyo en A es como que está sosteniendo a la barra, ¿no? Entonces dije, bueno, si la está sosteniendo, vamos a suponer que la reacción apunta hacia arriba. Si me equivoqué, ¿quién me va a dar el signo y el sentido correcto? El resultado. ¿Bien? Sí. Hagamos de cuenta que ahí no apliqué ningún criterio. Y bueno, en el punto B, la reacción que me equilibra a la reacción vertical en A tiene que ser contraria. Por eso en B la puse en sentido horario. Nada más. Vamos a ver diferentes casos. Bueno, entonces digo, vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué hacemos? Primero, diagrama de cuerpo en libertad. Ahora bien, ya tengo todo, ya tengo todos los datos, ¿no? Conocidos y desconocidos. Paso siguiente, que es plantear las condiciones de equilibrio. Ustedes han visto que en el plano, cuando yo trabajo con fuerzas en el plano, las condiciones necesarias y suficientes son 3. ¿Sí? Tenemos 3 posibilidades. Tenemos 3 ecuaciones de equilibrio estático, no más. ¿Sí?
cuando trabajamos en el plan. ¿Por qué? Porque tenemos eje X, eje Y y momentos. ¿Bien? Entonces, las condiciones necesarias y suficientes para garantizar que un elemento está en equilibrio son 3. Una de ellas, una primera condición es 2 ecuaciones de proyecciones en X y en Y y una ecuación de momentos. ¿Bien? Puede ser una ecuación de proyecciones según cualquiera de los otros ejes y 2 ecuaciones de momentos. Momentos diferentes, ¿no? O la tercera posibilidad es 3 ecuaciones de momentos con respecto a 3 puntos diferentes. ¿Sí? De modo que en cada una de ellas yo tenga a lo sumo, ¿sí? En cada una de ellas yo tenga una incógnita. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el plano no puedo tener más de 3 incógnitas. ¿Sí? Por eso tengo 3 ecuaciones de equilibrio estático. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Si el problema me arroja que tengo 4 incógnitas, entonces ya estoy en un problema estáticamente indeterminado que se resolverá por otras vías. Bien, pero por ahora nos vamos a abocar a resolver sistemas estáticamente determinados. Bien, entonces la primera condición de equilibrio es sumatoria de fuerzas en X igual a 0 por condición de equilibrio, es decir, la suma algebraica de todas las proyecciones de las fuerzas horizontales deben ser igual a 0, no tiene que haber resultante horizontal. La segunda condición es sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0. La suma algebraica de todas las fuerzas aplicadas deben ser igual a 0. Y la tercera condición es que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto, ¿sí?, debe ser igual a 0. ¿Bien? De modo de yo poder encontrar las 3 incógnitas. Este es un caso de un sistema estáticamente determinado, porque tengo 3 incógnitas, y A, y B, y y XB. ¿Está bien? 3 reacciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Lo puedo resolver. Si analizamos la primera ecuación, vemos que horizontalmente, ¿sí?, horizontalmente no hay reacción. ¿Sí? Horizontalmente no hay reacción porque no tengo ninguna fuerza que equilibre a la reacción en B, o sea, mejor dicho, que me produzca reacción en B. ¿Sí? No tengo ninguna fuerza externa, recuerden que la reacción es consecuencia de una acción. Al no tener una acción externa según el eje X, mi reacción en X es 0. Bien, aunque yo la haya dibujado ahí de forma genérica, porque no sabía todavía cuánto vale la reacción, ¿sí?, ahora puedo encontrarla analíticamente que mi reacción horizontal en B, XB, es igual a 0. Del mismo modo, mi proyección de fuerzas verticales me arroja que la fuerza en B, vertical, es igual a la fuerza en A, vertical. ¿Sí? O dicho de otra forma, menos IB, porque supuse que IB va hacia abajo, más IA tiene que estar en equilibrio, lo cual me va a llevar a luego saber que I sub A es igual a I sub B. La reacción en B vertical es igual a la reacción en A vertical. Pero no la puedo encontrar. ¿Sí? No la puedo encontrar porque no conozco cuánto vale I sub B, ni tampoco I sub A. Entonces recurro a la tercera ecuación. Por eso planteé 3. Yo puedo plantear 2. Si con 2 ecuaciones encontré todo, listo, se acabó el problema. Si necesito la ayuda de la tercera, la planteo como está acá. Y con este dato, ahora sí, yo tomé sumatoria de momentos con respecto al punto B. Podría haber elegido el punto A, pero ¿qué pasa? Me va a arrojar que tengo 2 incógnitas, I sub B y X sub B. Entonces no lo puedo hacer. Tengo que ir a un punto, dicho sea de paso, y agárrenlo a esto. Cuando yo voy a tomar sumatoria de momentos, voy a elegir el punto con respecto al cual se me anulen la mayor cantidad de incógnitas. ¿Sí? Hay que tener esa premisa. Me conviene el B en vez del A. ¿Sí? Voy al punto
B, porque ahí se me anula el momento que produce X, B, y el momento que produce Y sub B. ¿Sí? Entonces, de esta forma, me queda que el momento con respecto al punto B lo puedo encontrar porque tengo el dato del momento y solamente una incógnita. De acá despejo y me encuentro que I sub A es igual al momento sobre 2 veces la longitud. ¿Sí? Y obviamente, al encontrar I sub A, encontré I sub B. ¿Sí? I sub B es igual a M sobre 2L. ¿Me siguen hasta ahí? Se va yendo gente, ¿qué pasa? ¿Por qué se va yendo gente? Después, no lo quiero ver, pero bueno, quedan, supongo, los que se animan. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí, profe. Pues ya se han dormido. No se me duerman, ¿eh? No, Hace profe, calor. acá estamos. Hace calor para dormir las 7. Bueno, vamos al punto B, vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? El caso B, ahora le cambié la posición a los apoyos. Siguen siendo los mismos, pero ahora, fíjense que he rotado, simplemente he rotado los apoyos. Y vamos a ver qué me arroja. Realizamos el diagrama de cuerpo en libertad. Fíjense, supongo los sentidos. Bien, tengo el criterio, uso criterio. Digo, bueno, a ver si el momento me tiende a hacer rotar la estructura para algún lado y la reacción se opone. Bueno, es el criterio que yo aplico. Ahí está. Planteamos equilibrio, sumatoria de fuerza en X, tengo reacción en X ahora, ¿sí? La reacción en XA tiene que ser igual a la reacción en XB, ¿sí? La suma algebraica tiene que ser igual a 0, tiene que ser opuesta sí o sí. Pero no conozco, entonces planteo la segunda, sumatoria de fuerzas en I. Encuentro que la reacción vertical en I del apoyo B es 0. Bueno, sigo con las mismas incógnitas. Planteo la tercera ecuación, sumatoria de momentos con respecto al punto B, y me permite encontrar que XA es igual a M sobre L. ¿Sí? Y con XA puedo obtener el momento en B. ¿Sí? Perdón, la reacción en B, que vale M sobre L. ¿Sí? Y tiene que ser igual porque así lo encontré en la condición de equilibrio inicial. Bueno, vamos al tercer caso. Profe, Sí. ahí en el anterior cuando dice que XB es igual a lo que le dio en XA, ¿no cambia el signo? No, no, porque ahora sí estoy tomando el valor absoluto. El signo es simplemente para identificar quién va para un lado y quién va para el otro, nada más. Claro, por eso, por la dirección de la fuerza. Claro. ¿Sí? ¿Y lo toma en valor absoluto siempre? No, si vos pasás y reemplazás XA, que lo pasás por el otro término, fíjate, XB vale M sobre L. Ah, claro, tienes razón. No lo había visto así. ¿Ah? Obviamente, Profe. cuando uno encuentra la fuerza, uno no habla de si es negativa o es positiva, uno dice es el valor de la fuerza. Uno utiliza los signos Claro, simplemente para valor positivo. contrarrestar, para sumar y restar, nada más. Sí. En el caso anterior, en el caso A, en la sumatoria de fuerzas No X, fuimos ya del punto A. Sí, diga. aparecía XB igual a 0, o sea, ¿Por con qué? signo positivo. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Quién puede responder eso? Nada que el equilibrio, profe. ¿Cómo? No hay ninguna otra fuerza que lo compense. Así es. ¿Por qué? Ah, está bien. Está bien. ¿Por qué? ¿Quién prestó atención? A ver. Me gusta esto. Por el equilibrio en el eje X. ¿Por qué? ¿Por qué no había, para el caso A, no había reacción en B? Y aquí Porque sí. tomamos el momento en el punto B. No. Claro, el momento lo tomamos en el punto B y ahí se anuló. No. ¿Por el sentido del momento? No.
¿Qué había de ¿Una fila de diferente? apoyo? Apoyo, profe. Claro, por la posición del apoyo. Miren. En A, ¿tengo reacción horizontal? No, profe. No. En B, supongo que sí. ¿Y cómo encuentro que X y B igual a 0? ¿Cómo supongo? Porque no hay fuerza que la contrarreste. No, porque no hay fuerza que la produzca. Recuerden que X y B es una reacción, es consecuencia. Entonces, obligadamente, si no hay otra fuerza horizontal, ¿sí? Una fuerza ya sea conocida o desconocida, entonces si no hay otra y X y B está solita, y bueno, X y B igual a 0. ¿Sí? No hay nadie que produzca a X y B. En el caso B, XB ya no es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay una reacción en la misma dirección, pero en sentido contrario, en A. Porque simplemente cambié los apoyos. Ahora roté al apoyo A. Solamente roté el apoyo A. Y fíjense que ya la estructura reaccionó diferente. Reaccionó de otra forma. ¿Se entiende? Profe, y los X, XB y XA no pueden estar apuntados hacia el mismo lado, ¿no? ¿Cómo? XB. ¿Y no? ¿Por qué? Si no se caería el... Porque si no tiene equilibrio. Tiene que estar en equilibrio. Claro. Es decir, una reacción me está apuntando hacia allá y la otra hacia allá, y están reaccionando de forma diferente. Tiene que haber equilibrio, ¿sí? Vos imaginate, vamos a este caso, vamos al físico, ¿no? Vamos al físico. El momento está tendiendo a hacer esto. Fíjense, a ver, vamos a hacer la L. ¿Sí? No se ve, un poco. Bueno. Hagan de cuenta que este es la L, ¿no? ¿Sí? El momento está tendiendo a girar así. Bueno, el punto B se me está despegando de la pared, se me quiere despegar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la reacción del vínculo en B? Hacia la derecha. Hacia la derecha, o sea, volver, la estructura se opone a la acción. ¿Se entiende? Se tiende a despegar y el punto B, el vínculo, reacciona con una fuerza opuesta. Vamos al punto A. En el caso A, fíjense, usted tiene la parte vertical, ¿sí? La parte vertical, ¿sí? Tiene la parte vertical que apunta hacia el apoyo. El momento tiende a hacer esto, tiende a rotar, ¿no? En este sentido. Es como que, vamos a decir, está comprimiendo el apoyo, está empujando al apoyo. ¿Y cuál va a ser la reacción del apoyo? Hacia la izquierda. Va a hacer esto, tiende a restituir, a compensar la acción de la carga externa. ¿Se entiende? Eso es físicamente lo que ocurre. Y bueno, acá lo verifico analíticamente. ¿Me siguen? Bueno, vamos al caso C. Tenemos el tercer caso. Tenemos un caso de mira, tenía como 5 ejercicios, no lo vamos a poder hacer. Teníamos el caso C. Tenemos un empotramiento, ¿no? Acá el gráfico me permite ver que la L ahora está empotrada. De alguna forma la he agarrado al punto B y restringí sus 3 grados de libertad. Así se representa un empotramiento. ¿Está? En B. Diagrama de cuerpo en libertad, reacción en X y reacción en Y. ¿Está completo eso? ¿Falta el momento? No, Sí, falta señor. un momento que contrarrestre el momento. Está original. faltando el momento de reacción. ¿En dónde? En B. Al ser un empotramiento tiene 3 reacciones, 2 en X y un momento, siempre hablando en el plano. Entonces está faltando el momento. Si el momento es antihorario, entonces mi reacción en B tiene que ser antihorario. Perdón, horaria. ¿Sí? Si el momento aplicado es antihorario, la reacción en B es horaria. ¿Sí? Bueno, planteo sumatoria de fuerza en X y en Y, obviamente al no haber fuerza, ahora ya la carga es un momento, no hay fuerzas, ¿sí? No hay fuerzas horizontales ni tampoco hay fuerzas verticales. Por lo tanto, la única ecuación que me permite encontrar la reacción en B
es la de momento. Y puedo ver que hay solamente un momento de reacción. No hay fuerza en X y no hay fuerza en Y. Esto es siempre y cuando nosotros aquí solamente estamos considerando la acción de la fuerza. Pero alguien puede decir, pero profe, si hay una reacción vertical, sí, y es consecuencia del peso. Pero acá todavía no estamos hablando del peso. ¿Se entiende? Si yo considerara el peso, tengo el peso que actúa verticalmente y sí, va a producir una reacción vertical. ¿Bien? Pero como en este caso estamos simplemente viendo las acciones sin considerar el peso, bueno, o muchas veces el peso se puede despreciar, depende de la aplicación. Bueno, calculamos el momento de reacción, aplicamos y tenemos que el momento en B es igual al momento M aplicado. Y sí, es la reacción con la que va a reaccionar el vínculo, la pared, ¿sí? Lo que yo vaya a poner ahí luego físicamente tiene que ser capaz de compensar el momento externo aplicado. Bien. Y por último, tenemos el caso D. Tenemos la misma barrita AB, pero ahora fíjense que he cambiado los vínculos en A y en B. Y en D le he puesto un cable hacia otro vínculo, hacia otro, podemos decir que es un vínculo fijo. Y a simple vista uno puede decir, profe, ahí tenemos 4 reacciones, no lo podemos hacer al menos por ahora. Fíjense que sí lo podemos hacer y van a ver por qué. Porque cuando yo haga el diagrama de cuerpo en libertad, yo tengo que ir separando, independizándome. Y voy a reemplazar los dos vínculos en A y B con sus reacciones correspondientes. Y en C yo tengo la acción del cable. A mí lo que me interesa es lo que el cable está produciendo. ¿Sí? Cuando nosotros vimos la parte de apoyos fijos, sabemos que un apoyo fijo puede ser, perdón, un apoyo móvil puede estar representado por ese tipo de zapata con rueditas o también puede ser representado con este tipo de elementos, a través de un cable o a través de una biela. ¿Sí? Si reemplazamos ese cable con una biela, eso también es un apoyo móvil. ¿Y por qué? Porque la reacción es según la línea de acción de ese cable o de esa biela, de ese brazo que yo coloqué ahí. ¿Entiende? Por eso ahí coloqué una fuerza en la dirección del cable. Y ahí yo tengo mis componentes. Conocidas, mis fuerzas desconocidas y el momento conocido. Tengo todas las fuerzas, todas las acciones, conocidas y desconocidas. Planteo la sumatoria de fuerzas en X. Fíjense que la fuerza FD tendrá una proyección horizontal que compensa a la fuerza, a la reacción horizontal, y tendré una componente de FD vertical que va a equilibrar o va a compensar con la reacción vertical en A. ¿Sí? Y planteo la tercera ecuación de momentos. Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, puedo resolverlo. ¿Bien? Y llego, ahí eso se lo dejo para que ustedes después lo verifiquen. La componente I sub A es igual a M sobre L. Y bueno, de ahí ustedes van a encontrar cuánto vale XB, FD y así sucesivamente. Se lo dejo para ustedes. Y ya el tiempo se nos fue. Son las 6 de la tarde. Rápidamente, así, 5 minutos. ¿Cuál era la duda que tenían hace rato que me preguntaban? Los ejercicios, profe. Sí. Tengo una duda en el 2.18, que no sé cómo encararlo, digamos. A ver, déjame que vea la guía.
Dice, los engranajes están sometidos a los momentos de par que se muestra, determina magnitud y los ángulos directores coordenados del momento del par resultante. Y ahí vos tenés, ¿qué tenés? Son dos pares, M1 y M2, aplicados a diferentes ángulos. Y ambos son de diferentes. Bueno, ahí, bueno, sí lo vamos a tener que plantear para el domingo para explicarlo bien. Para el sábado, perdón, porque ahora no vamos a hacer tiempo. Déjame que lo veamos el sábado, ¿te parece? No es difícil, no es complicado, pero tiene hay que hacer unos cuantos pasos ahí. Dale, profe. Lo vemos el sábado. Háganme acordar y lo vemos el sábado ya con tiempo. Bien, chicos. Iba a hacer el ejercicio de equilibrio en 3D, pero bueno, lo vamos a tener que dejar para el sábado. Bueno, chicos. Hola, profe.